Pero quiero decirles algo sobre el cántico de Moisés y del Cordero, para que no queden chasqueados completa y totalmente de no haber escuchado el tema que estaba programado. El cántico de Moisés se encuentra en Éxodo 15 y básicamente es el himno que cantó Israel cuando ellos salieron al otro lado del Mar Rojo y sus enemigos quedaron sepultados en las aguas. Ese es el cántico de Moisés. El cántico del Cordero no tenemos en el libro de Apocalipsis plenamente el cántico del Cordero. Tenemos solamente una parte que menciona la Biblia. Se encuentra en el capítulo 15 del libro de Apocalipsis, el capítulo 15 y el versículo 3. Y yo creo que este himno está sintetizado aquí, es decir, no se canta completa y totalmente, porque el cántico de Éxodo 15 tiene un capítulo entero. Aquí son solamente un versículo y medio aproximadamente. Pero dice aquí, en el versículo 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas, ahora este es el himno, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ese es el cántico del Cordero. En Éxodo 15 está el cántico de Moisés. Un dato que quiero que quede claro en cuanto a este himno. Si ustedes notan el versículo 4, hay un detalle muy interesante. Y es que este himno lo están cantando los que están vivos cuando Jesús venga, los que pasan por el tiempo de angustia. Es decir, son los que pasan vivos por la gran tribulación final, los que viven en este mundo sin intercesor. Los que serán, como dijo el apóstol Pablo, los que serán trasladados de entre los vivos. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos. Esos son los 144,000 que menciona el libro de Apocalipsis. Es decir, los 144,000 y los que cantan este himno son el mismo grupo. Pero quiero que noten un detalle muy interesante. Este himno lo van a cantar los 144,000 o los que están vivos cuando Jesús venga, cuando finalmente los poderes del mundo hayan dado un decreto de muerte para acabar con el pueblo de Dios y Dios intervenga para librar a su pueblo. En ese momento de liberación es que el pueblo de Dios va a cantar este himno. Pero quiero que noten particularmente el versículo 4, porque es muy interesante el versículo 4. Acuérdense que este es el momento en que los que están vivos son libertados del decreto de muerte, de la destrucción por parte de los poderes del mundo. Y dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Y ahora escuchen el verbo en futuro. Por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán. Es decir, están cantando en cuanto a un evento ¿qué? Futuro. Pero Dios los acaba de librar. Fíjense que dice aquí: vendrán, ¿qué cosa? Todas las naciones y te adorarán. ¿Y por qué van a adorarlo? Dice: te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Yo pregunto, ¿cuándo es que todas las naciones se van a inclinar ante Jehová y van a admitir que los juicios de Dios han sido verdaderos y justos? Después del milenio. Es decir, estos que son librados cuando Jesús venga
alaban a Dios por haberlos libertado, pero también profetizan en el himno que todas las naciones vendrán y adorarán a Dios porque sus juicios serán manifestados. Y ese juicio que se manifiesta es cuando aparece el panorama por encima de la ciudad, Apocalipsis 20, cuando los libros se abren delante de los impíos después del milenio. Qué interesante que este himno apunta a una liberación en la segunda venida, pero al mismo tiempo apunta a un evento que se va a realizar después del milenio. Bueno, eso es lo que voy a decir. Tal vez digo un detalle más sobre este grupo que canta el himno, el cántico de Moisés. La liberación del pueblo de Dios al final de la historia va a ser muy semejante a la liberación del pueblo de Israel a orillas del Mar Rojo. Así como Faraón dio un decreto de muerte contra Israel, dijo: yo voy a conseguirlos, los voy a destruir. Y se lanzó contra ellos con todos sus ejércitos para ejecutar el decreto de muerte. El pueblo de Dios no tenía escape, pero luego se secan las aguas del Mar Rojo. El pueblo de Dios pasa seguro por las aguas y luego las aguas se lanzan contra los egipcios y ahogan a los egipcios. Y dice en el Salmo 77 que cuando las aguas se cerraron sobre los egipcios, hubo truenos y relámpagos y un gigantesco terremoto y cayó granizo. Dice el capítulo 77 de Salmos, los últimos 4 versículos. Eso pasó allá en el pasado. En el futuro, yo pregunto, ¿va a haber el secamiento de algo en el futuro? ¿Qué se va a secar? El río Éufrates, para preparar el camino para el escape del pueblo de Dios. Y las aguas del Éufrates, que representan muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos, porque las aguas representan muchedumbres, son simbólicas, se van a lanzar contra aquellos que los engañaron, contra los ministros que los engañaron. Y entonces vendrá la séptima plaga, donde dice allí que habrá relámpagos y truenos y un terremoto global, un terremoto mundial que va a sacudir a toda la tierra. Es decir, que hay toda una simbología en la historia del Antiguo Testamento que se va a cumplir en el futuro, solo que en el Antiguo Testamento fue con el Israel literal, mientras que al final de la historia va a ser con el Israel espiritual. Si alguien está interesado en tener la presentación que iba a dar, y si ustedes entienden inglés, los que entiendan inglés, en nuestro website, que es secretsunsealed.org, tengo este tema, el cántico de Moisés y el Cordero, en 2 temas de 1 hora cada uno. Uno sobre el cántico de Moisés, todo el proceso de la liberación de Israel de Egipto, y el segundo sobre el cántico del Cordero, que se va a cantar cuando Jesús venga y libre a su pueblo. Así que si alguien no puede resistir el deseo de saber en cuanto al cántico de Moisés y del Cordero, ahí van a encontrar en el website información sobre ese material y muchos otros materiales que tenemos en DVD que hemos producido para transmitir por televisión. Nosotros tenemos en nuestra iglesia un estudio de producción para producir programación para televisión profesionalmente, y tenemos muchísimo material allí en el website. Tenemos algunos materiales inclusive en español también, así que les animo de que vayan y miren el website. También hay algunos materiales que pueden bajar, materiales escritos. Hay también CDs, hay algunos libros en español también, hay un cronograma profético que compagina todas las profecías de la Biblia en un cuadro, pero a todo color, lindísimo. Así que hay mucho material allí. Sencillamente tienen que ir a secretsunsealed.org y van a conseguir toda la información allí. Ahora sí vamos a tener una palabra de oración antes de estudiar. Así que les invito que juntamente conmigo inclinen sus rostros y vamos a pedir la bendición del Señor. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio una vez más de reunirnos como tu pueblo, con el fin de abrir tu palabra y escuchar tu voz. Te pido, Padre, que bendigas nuestro estudio esta noche. Particularmente te ruego que bendigas a aquellas personas que nos visitan,
Te ruego, Señor, que tú les des entendimiento para que puedan comprender las grandes cosas que vamos a estudiar. Te pedimos, Señor, que bendigas a los que vienen en camino, tráelos con tu bien. Y Padre, abre nuestras mentes y corazones para recibir la semilla de la verdad. Y te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo, Mateo el capítulo 25, Mateo el capítulo 25, y quiero leer los versículos 41 y luego quiero saltar al versículo 46. Mateo 25, 41 y 46. La Iglesia Adventista enseña que cuando una persona muere, la persona permanece muerta hasta el momento que Cristo venga para resucitarla. Es decir, la muerte sencillamente es un momento donde la persona queda inconsciente por un periodo hasta la resurrección. Es una enseñanza claramente bíblica. No cabe duda de que es así. La mayoría de las iglesias creen que cuando una persona muere, si la persona fue mala, se va para el infierno, o por lo menos el alma se va para el infierno. Si la persona fue buena, entonces esa persona va allá para estar con el Señor en el cielo. Y por lo menos una iglesia enseña que si la persona fue medio mala o medio buena, dependiendo como que si ven el vaso medio vacío o medio lleno, la persona se va al purgatorio para entonces purgar un poco de tiempo allí sus pecados, y entonces finalmente Dios los va a dejar entrar al reino. También la mayoría de las iglesias creen que cuando Cristo venga va a lanzar a los impíos al infierno y se van a quemar por los siglos de los siglos y nunca se van a apagar. La Iglesia Adventista enseña de que los impíos sí se van a quemar, pero no se van a quemar eternamente. Va a llegar un momento en que van a dejar de existir. Ahora, en esta noche yo quiero compartir con ustedes un mensaje sobre lo que la Biblia tiene que decir en cuanto al fuego eterno, en cuanto al infierno. Y no se asusten, porque es un tema que nos va a infundir esperanza. Pero es importante que nosotros comprendamos este tema, porque mucha gente tiene un concepto erróneo del carácter de Dios. ¿Cómo es que un Dios de amor puede lanzar a una persona a un fuego donde se van a retorcer de dolor por la eternidad? Nunca se van a apagar por haber cometido 70 u 80 años de pecado. ¿Qué justicia hay en castigar a una persona eternamente en unas llamas por haber pecado 70 u 80 años y no haber aceptado al Señor Jesucristo? Eso no sería ni justo ni sería tampoco misericordioso. Así que vamos a ver qué enseña la Biblia en cuanto a esto. Muchas iglesias han interpretado mal algunos versículos de la Biblia, y quiero comenzar con dos de esos versículos. Mateo, el capítulo 25 y el versículo 41. Dice allí: entonces dirá también a los de la izquierda, es decir, los que no recibieron a Jesús. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces alguien dice: pastor, más claro no canta un gallo a las 3 de la mañana. Allí dice claramente que el fuego es eterno y fue preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué parte de eso no entiende? El otro texto está en el mismo capítulo. Capítulo 25 y el versículo 46. Dice, hablando de los impíos: e irán estos al castigo eterno,
y los justos a la vida eterna. Y nuevamente dicen, pastor, ahí dice claramente que los impíos van a ser castigados eternamente. Dice que van a ir al castigo eterno, van a ser echados al fuego eterno. ¿Cómo es que usted dice que llega un momento en que van a dejar de existir o no se van a quemar más? Escuchen lo que les voy a decir. Tenemos que tener mucho cuidado en la forma como manejamos la Biblia. Podemos leer algunos versículos que parecen decir una cosa, pero cuando estudiamos con cuidado lo que la Biblia dice, nos damos cuenta que en realidad esos textos no están enseñando lo que parecen decir cuando comparamos otros pasajes bíblicos. Por eso Jesús no dijo leed las Escrituras, Jesús dijo escudriñad las Escrituras. Hay que estudiarlas, hay que comparar un texto con otro, hay que estudiar las palabras, las frases, las expresiones, la sintaxis, hay que indagar debajo de la superficie. Superficialmente, leyendo estos textos, pareciera que el fuego nunca se fuera a apagar o que el castigo nunca se fuera a acabar. Pero necesitamos estudiar con más cuidado este concepto. Y para hacerlo, vamos a regresar en nuestras Biblias al libro de Génesis, el capítulo 19. Génesis, el capítulo 19. Está hablando aquí de la destrucción de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y hay ciertas expresiones muy interesantes en este versículo 24 que vamos a leer. Génesis 19 y el versículo 24. No me voy a detener a describir la maldad de estas ciudades. La Biblia nos dice que básicamente estas ciudades tenían 3 pecados capitales que llevaron a su destrucción. Uno de esos pecados era las aberraciones sexuales. Se practicaba la homosexualidad en las ciudades de la llanura. Sabemos eso porque inclusive los hombres de Sodoma querían tener relaciones sexuales con los ángeles que habían ido a visitar a Lot. La palabra sodomía la que usamos hoy viene de Sodoma. Las hijas de Lot, obviamente, cuando salió Lot de la ciudad de Sodoma, la Biblia nos dice que las propias hijas emborracharon al padre para tener relaciones incestuosas con su propio padre. ¿A dónde aprendieron eso? Eso lo aprendieron en Sodoma. Es decir, el primer pecado capital eran terribles aberraciones sexuales. El segundo pecado capital era una violencia desmesurada. No había respeto para la vida humana. ¿Recuerdan lo que pasó cuando Lot no quería dejar entrar a los hombres de Sodoma? Dice que hacían violencia a la puerta, iban a hacer violencia al varón Lot. No pensaban 2 veces en matar a una persona. El tercer pecado se encuentra en Ezequiel capítulo 16, 48 y 49, a donde nos dice que el problema de Sodoma y Gomorra es que tenían abundancia de pan y abundancia de ociosidad. Es decir, eran ciudades materialistas, no se preocupaban sino por el hoy. Y dice que no corroboraban al pobre y al menesteroso. Es decir, eran egoístas, eran materialistas y no se preocupaban por los pobres y por los necesitados. Y por lo tanto Dios tomó la decisión de destruir estas ciudades. La destrucción se halla relatada en el versículo 24. Entonces, Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, ¿qué cosa? Recuerden estos detalles. Azufre y fuego. ¿Y de dónde vino el azufre y el fuego? Azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿De dónde vino el fuego que destruyó Sodoma, el fuego y el azufre que destruyó Sodoma y Gomorra? Vino desde Jehová, ¿dónde? En los cielos. Es decir, Dios llovió fuego y azufre desde el cielo sobre las ciudades de la llanura.
Y quiero que noten el versículo 28. Después que las ciudades fueron incendiadas por el fuego y el azufre que descendieron de Dios, dice que Abraham miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así que fíjense, fuego y azufre caen del cielo de Jehová sobre las ciudades, y entonces el humo de las ciudades asciende al cielo, como el humo de un horno, dice aquí en el capítulo 19 y el versículo 28. Ahora necesitamos, dicho sea de paso, yo he tenido el privilegio de visitar esa región. Si ustedes leen Génesis 13 y el versículo 13, dice que esa región era como el jardín del Edén antes que las ciudades fueran destruidas. Dice que era tierra de riego, es decir, una tierra rica, agrícola, de gran producción. Pero hoy en día, yo he tenido el privilegio de estar 2 veces en esa región. Una vez en el lado de Israel y en el otro lado en la región de Jordania, en la región del Mar Muerto. Y saben ustedes que no se encuentra en esa región nada que tenga vida. Todo es seco, todo es árido. En el Mar Muerto no se encuentra un pez, no se encuentra ni un microorganismo, no se encuentra nada. El contenido mineral de ese lago o ese mar es tan grande que uno ni siquiera puede ahogarse si se quiere ahogar, porque uno flota en realidad. Y cuando ustedes miran allí, en realidad el Mar Muerto es el lugar más profundo en la tierra por debajo del nivel del mar. Está 1526 pies por debajo del nivel del mar. Es decir, eso lo que es un gigantesco cráter. Y cuando uno va llegando desde la ciudad de Amán, en Jordania, viajando hacia el Mar Muerto, se ven señales en las rocas de que fueron calcinadas. Las rocas que rodean el Mar Muerto se ve que fueron quemadas por un incendio extraordinario. Eso fue lo que pasó con estas ciudades. Ahora vamos al libro de Judas, el versículo 7. Judas es ese librito inmediatamente antes del libro de Apocalipsis. Judas 7. Y vamos a ver qué calidad de fuego fue el que destruyó a Sodoma y a Gomorra. Judas, el versículo 7. Y digo solo el versículo porque no tiene sino un capítulo. Dice en Judas 7 lo siguiente: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado, ahí está la idea de aberración sexual, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, se está hablando de la homosexualidad y el lesbianismo, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué clase de fuego destruyó Sodoma y Gomorra? La Biblia dice que el fuego que destruyó a Sodoma y Gomorra fue fuego eterno. El fuego y el azufre que descendió de Dios del cielo, que consumió las ciudades, dice aquí que fue un fuego eterno. La calidad de fuego era eterno. Pero ahora tenemos un problema. Vayan unas pocas páginas antes de esto a 2 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 6. 2 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 6. Aquí encontramos una descripción de lo que pasó con las ciudades de la llanura. Dice en 2 de Pedro 2:6: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza. ¿A qué fueron reducidas las ciudades de la llanura? A ceniza. Ahora yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes alguna vez han tratado de prenderle fuego a las cenizas? ¿Pueden prenderle fuego a las cenizas?
No, porque las cenizas son el resultado de todo lo que había para quemar. Cuando se termina de consumir todo lo que hay para consumir, el fruto o el resultado son ¿qué? Cenizas. Entonces ahora tenemos un problema serio. Parece haber una contradicción en la Biblia. Parece, dije yo, que hay una contradicción en la Biblia. Porque dice que las ciudades fueron destruidas con fuego ¿qué? Eterno. Pero dice que fueron reducidas a ceniza, lo cual significa que tienen que haberse apagado. Entonces, ¿cómo es que fueron destruidas con fuego eterno y al mismo tiempo dice que se volvieron cenizas o se apagaron? ¿Cómo resolvemos esa aparente contradicción? ¿Será que hemos entendido mal lo que significa la expresión fuego eterno? Yo creo que sí. Ahora yo pregunto, ¿las ciudades de Sodoma y Gomorra hoy se están quemando? Como yo les mencioné, yo he estado ahí, a donde estaban las ciudades de la llanura, en el sur del Mar Muerto. Y les puedo asegurar que yo no vi ni un poquito de humo. Yo no vi nada de fuego. Es decir, esas ciudades, el fuego eterno cayó sobre ellas y el fuego las consumió y las redujo a cenizas. Entonces, alguno está diciendo, pastor, entonces el fuego no fue eterno porque se apagó. Examinemos un poco más detenidamente este asunto, para que vean que tenemos que tener cuidado de la forma como estudiamos la Sagrada Escritura. Vayan conmigo a Deuteronomio, el capítulo 4, Deuteronomio 4 y el versículo 23 y 24. Deuteronomio 4 y el versículo 23 y el versículo 24. Aquí Dios está advirtiéndole a Israel que no practiquen la idolatría. Y dice allí en el versículo 23 lo siguiente: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Es decir, no hagas imágenes. Y luego explica por qué. Dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Qué es Jehová? Jehová es fuego consumidor. Qué interesante. Jehová es el fuego consumidor, según dice aquí. Dios celoso. Vayan conmigo a Hebreos, el capítulo 12, a donde se repite este concepto. Hebreos, el capítulo 12, y vamos a leer los versículos 28 y 29. Hebreos 12, 28 y 29. Aquí dice el apóstol San Pablo: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Fíjense que debemos nosotros agradar a Dios y servirle con temor y reverencia. ¿Por qué razón? Dice, porque nuestro Dios es ¿qué? Es fuego consumidor. Entonces yo pregunto, ¿quién es el fuego consumidor? El fuego consumidor es Jehová. Ahora mi pregunta es esta: ¿por cuánto tiempo ha sido Jehová un fuego consumidor? ¿Será que en determinado momento Dios dice, desde ahora en adelante yo voy a ser un fuego consumidor? No. Dios ha sido por la eternidad un fuego consumidor. Y alguno dice, pero pastor Goro, entonces usted está diciendo que Dios es un montón de llamas de fuego. No. El fuego representa una realidad en cuanto a Dios. Vamos a anotar Éxodo 24 para que veamos esto. Éxodo, el capítulo 24, y vamos a leer los versículos 15 al 17. Éxodo 24 y el versículo 15 hasta el versículo 17. Aquí el pueblo de Dios está al pie del monte Sinaí. Y dice en el versículo 15: entonces Moisés subió al monte
y una nube cubrió el monte. Gracias a Dios que una nube cubrió el monte, porque si no, no hubiera quedado ni un solo israelita vivo. Versículo 16, escuchen bien. Y la gloria de Jehová, ¿qué cosa? La gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y ahora noten el versículo 17. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como... ¿Ven la comparación? La gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. ¿Qué es lo que es el fuego consumidor de Dios? ¿Es su qué? Su gloria. La Biblia nos dice que Dios es un Dios de luz radiante. Dios es un Dios que está cubierto de gloria. Y la Biblia nos dice que solamente aquellos que son santos pueden vivir en presencia de esa gloria sin ser destruidos. Vamos a leer en 1 de Timoteo, el capítulo 6, y los versículos 14 al 16, sobre este asunto de la luz dentro de la cual habita Dios. 1 de Timoteo 6 y el versículo 14. Dice allí que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. ¿Qué significa la palabra inaccesible? Que no tenemos, por lo menos en nuestro estado pecaminoso, no tenemos acceso a esa luz. Dicho sea de paso, ustedes recuerdan durante el ministerio del Señor Jesucristo que de vez en cuando el Señor Jesucristo lo querían arrestar, de repente la gente caía como ¿qué? Como muerta. ¿Saben por qué? Porque por un instante fulguraba a través de Jesús su gloria divina. Es decir, fulguraba a través de Jesús su gloria. Y cuando Jesús salió del sepulcro, la Biblia dice que los hombres cayeron como ¿qué? Como muertos, porque Jesús salió de la tumba glorificado. Dicho sea de paso, en el pasaje que leímos esta noche sobre el cántico de Moisés y del Cordero en Apocalipsis 15, dice allí que delante del trono de Dios hay un mar de vidrio mezclado como con ¿qué? Con fuego. Y uno dice, bueno, ¿y cómo es eso que es un mar y está mezclado con fuego? La razón es que el trono de Dios está por encima del lago, ese cristalino como el cristal limpio, puro, y cuando la gloria de Dios se refleja en esa agua cristalina, parece agua mezclada con ¿qué? Agua mezclada con fuego. Es decir, Dios en sí mismo está rodeado de una gloria consumidora para el pecador. Solo personas que se han entregado a Jesús, que han desarrollado un carácter santo, pueden vivir o podrán vivir en la presencia de esa gloria que es como fuego consumidor. Ahora volvamos otra vez a hablar de Sodoma y de Gomorra. Yo pregunto, ¿el fuego que destruyó a Sodoma y Gomorra se apagó? Sí y no. ¿Cómo que sí y no?
¿Quién fue el fuego consumidor que consumió a Sodoma y a Gomorra? ¿Fue la gloria de quién? Dios. Por un momento Dios en el Sinaí lo cubrió con una nube. Pero por un momento, ¿qué hizo Dios con Sodoma y Gomorra? Quitó el velo que cubría su ¿qué? Su gloria. Y las ciudades fueron incineradas. Ahora escuchen bien. El fuego consumió las ciudades. Pero el lugar donde se originó el fuego todavía sigue ardiendo porque el fuego consumidor es Dios. El fuego es eterno, no lo que consume el fuego. Ahora podemos entender por qué en Mateo 25 dice que el diablo y sus ángeles y los impíos van a ser echados al fuego eterno. No dice que ellos son eternos, dice que el fuego que los consume es eterno. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? No es el fuego que arde por los siglos de los siglos, los impíos que nunca se apagan. No, el fuego consume a los impíos, los reduce a cenizas, pero luego el lugar de donde se originó el fuego, que es Dios, quien es fuego consumidor, la gloria de Dios perdura para siempre por la eternidad. Ahora vamos a anotar el libro de Malaquías, el capítulo 4. Malaquías, el capítulo 4, el último libro del Antiguo Testamento. Aquí se habla de lo que va a pasar cuando Jesús venga. Malaquías 4 y el versículo 1 hasta el versículo 3. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. No es abrazar con Z, sino de brasas, de fuego. Dice, aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Quién es la raíz? ¿Quién es la raíz de todo el mal? ¿A dónde comenzó el mal? Con Satanás en el cielo. ¿Y las ramas quiénes son? Sus seguidores. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Pero el diablo también, él es la raíz y sus seguidores son las ¿qué? Son las ramas. Ahora, ¿a qué serán reducidos Satanás y sus ángeles y los impíos? Dice aquí, no les dejará ni raíz ni rama. Versículo 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ¿qué? Ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿A qué serán reducidos los impíos? A cenizas. Entonces, ¿cómo es que se van a seguir quemando si fueron reducidos a cenizas? Pero yo pregunto, ¿el fuego que los consumió sigue ardiendo? Sí, porque el fuego ¿qué es la gloria de Dios, la luz que viene de la persona de Dios. Noten también en Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 18 y 19. Ezequiel 28, 18 y 19. Aquí está hablando de Lucifer, que luego se le cambia el nombre ¿a qué? A Satanás cuando peca. Ezequiel el capítulo 28 está hablando del querubín cubridor. Leen el versículo 14 y el versículo 15. Dice que era perfecto en todos sus caminos, caminó en medio de las piedras de fuego que representan los ángeles. Dice, perfecto eras en tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Es decir, está hablando aquí el contexto de Satanás cuando era un ángel excelso y hermoso en el cielo. Pero fíjense lo que va a pasar con él. Versículo 18 de Ezequiel 28. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Y claro, el cuerpo es el templo o el santuario de Dios.
Dice Dios: yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse ¿en qué? En ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Y cuando dicen todos los que te miran, ¿quiénes son los que lo están mirando? Los que están dentro de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. A eso volveremos después. Así que, ¿a qué va a ser reducido este personaje? Dice: será reducido a ceniza. Y luego el versículo 19: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre seguirás existiendo en miseria. No dice para siempre seguirás sufriendo. Dice: para siempre dejarás de ser. ¿Cómo es que puede estar quemándose en el infierno por la eternidad y dejar de ser? Es imposible. ¿Cómo puede ser cenizas si sigue ardiendo por los siglos de la eternidad? Es decir, que lo que la Biblia nos está diciendo, mis hermanos y hermanas, sencillamente es que Dios es el fuego consumidor. Los impíos serán destruidos por ese fuego o por la gloria de Dios. Los impíos se encenderán y se apagarán, pero Dios, como su gloria es eterna, conservará para siempre su gloria que destruyó a los impíos. Ahora, ¿saben algo interesante? La Biblia enseña que no son los malos los que van a estar en el fuego, sino los buenos. Los buenos son los que van a vivir en el fuego. ¿Y usted qué? ¿Qué herejía es esta que dice el pastor Boy? Pues vamos a leer Isaías 33, para que ustedes lo vean. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Isaías, el capítulo 33. Y quiero empezar a leer en el versículo 12. 33 y el versículo 12. Las iglesias lo tienen al revés. Ella dice: los malos se van a quemar y van a vivir en las llamas del fuego para siempre. Pero la Biblia enseña que son los buenos los que van a vivir en el fuego para siempre. Porque son los buenos los que van a vivir en la presencia de Dios. Pero el fuego no los va a consumir. Ahora fíjense lo que dice el capítulo 33 y el versículo 12. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Y ahora escuchen estas dos preguntas: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, él habitará en las alturas. ¿Quiénes son, según esto, los que van a morar con el fuego consumidor y van a habitar con las llamas eternas? No son los injustos, sino que son los justos. ¿Y por qué los injustos no pueden vivir allí con el fuego consumidor? Porque por su pecaminosidad el fuego los ¿qué? El fuego los consume. El fuego los reduce a ceniza. Pero ahora necesitamos ir a un texto de los más difíciles en la Biblia sobre el asunto del fuego. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 20. Apocalipsis, el capítulo 20. Y voy a leer el versículo 7 hasta el 9 y luego nos vamos a detener por un tiempo para estudiar el versículo 10. Apocalipsis 20 y el versículo 7. Esto es después de los 1000 años,
Para aquellos que están visitando, Jesús viene en su segunda venida, va a llevar a su pueblo al cielo, a los fieles al cielo, a vivir con Él 1000 años. Todos los impíos van a estar en el planeta Tierra muertos, o sea, van a ser destruidos por la venida de Jesús. Es decir, todos los impíos van a estar en la tierra muertos y todos los salvos van a estar en el cielo con Jesús. Después de los 1000 años, desciende la santa ciudad, Nueva Jerusalén, sobre la tierra. Dios resucita a todos los impíos, vuelven a vivir. Apocalipsis 25 dice, los otros muertos no tornaron a vivir, sino hasta que se cumplieran los 1000 años. Es decir, cuando se cumplen los 1000 años, todos los impíos resucitan e inmediatamente preparan sus planes ¿para qué? Para atacar la santa ciudad. Vamos a leer en cuanto a eso, en Apocalipsis 27. Y antes de leer ese texto, déjenme decirles, mis hermanos y hermanas, que los eventos entre cuando la ciudad desciende y cuando caiga fuego del cielo sobre los impíos va a ser mucho más largo el tiempo de lo que nosotros generalmente pensamos. Y usted, como pastor, ¿cómo dice eso? Si ustedes leen el último capítulo del Conflicto de los Siglos, que se titula El fin del conflicto, van a encontrar que Elena White, exponiendo este pasaje de Apocalipsis 20 que vamos a leer, describe los pasos que toma Satanás y sus ángeles y los impíos antes del momento cuando se proponen atacar la santa ciudad. Dice que lo primero que hace Satanás es consultar con sus ángeles, tiene una reunión de consulta. A ver, ¿cómo podemos hacer para conquistar esa ciudad? Luego dice que consulta con los grandes líderes militares que ha tenido el planeta Tierra durante toda su historia. ¿Creen ustedes que esa reunión va a durar 3 minutos? No. Van a hablar, van a planear estrategias, van a decir qué hacer. Y luego dice ella que construirán poderosas armas de guerra. La Biblia nos dice que cuando Cristo venga en su segunda venida, toda la infraestructura mundial será destruida. Todas las fábricas de armas, todo está vuelto al revés. ¿Creen ustedes que van a atacar la santa ciudad con arco y flecha? Nada. Van a construir, dice ella, poderosas armas de guerra. ¿Cuánto tiempo va a tomar hacer armas de guerra? Tiene que tomar un tiempo considerable. Y luego dice ella que se van a organizar las tropas para atacar la santa ciudad. ¿No creen ustedes que van a atacar la ciudad a la loca? No, tienen que ir a boot camp. Tienen que ir a recibir su entrenamiento militar. Y saben que Elena White, describiendo eso, dice que cuando estas muchedumbres están listos para atacar la santa ciudad, dice que marchan por la superficie de la tierra con precisión militar. Tienen que haber recibido largo entrenamiento. Y usted dice, bueno, está bien, recibieron entrenamiento tal vez 1 o 2 semanas. Escuchen bien, la sierva de Dios dice que el número de los que se proponen atacar la ciudad supera al número de todos los soldados que han peleado en todas las guerras de toda la historia del planeta Tierra. ¡Millones! Dice aquí, como la arena del mar. ¿Creen ustedes que va a tomar un tiempo organizarse para atacar la santa ciudad? No cabe duda alguna de que esto va a tomar un largo periodo. Y por si acaso creen que ya hemos alargado el asunto mucho, saben que después del milenio los impíos van a ver los mismos registros que el pueblo de Dios vio durante los 1000 años. ¿Qué vamos a estar haciendo nosotros durante los 1000 años? La Biblia dice en Apocalipsis 24 que al pueblo de Dios se le dio la facultad de juzgar. ¿Juzgar a quiénes? ¿A los ángeles buenos? No, ellos no necesitan juicio. ¿A los salvos? No, ellos ya fueron juzgados, están en el cielo. Entonces, ¿a quiénes van a ser juzgados? Tienen que ser los impíos que se quedaron en la tierra muertos. ¿Y quiénes más? Satanás y sus ángeles. Y durante 1000 años el pueblo de Dios, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6, 1 al 3, dice, ¿no sabéis que vamos a juzgar al mundo? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Dice el apóstol Pablo, lo dice la Biblia, no lo digo yo.
Durante el milenio vamos a estar viendo los registros de todos los impíos. ¿Por qué es que ellos se perdieron? Pero saben que después de los 1000 años, según Apocalipsis 20, Dios va a resucitar a todos los impíos y entonces les va a mostrar a ellos lo que nos mostró a nosotros. Les va a mostrar a ellos por qué fue que se perdieron. Ahora, si nosotros nos demoramos 1000 años en ver esos registros, ¿cuánto tiempo creen ustedes que se va a demorar para que vean los registros después del milenio? Tiene que ser un periodo, mis hermanos y hermanas, considerable. Ahora escuchen Apocalipsis 20 y el versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Sabe lo que significa que será suelto de su prisión? Yo pregunto, ¿dónde radica el poder de Satanás? El poder de Satanás radica en que tiene gente que puede usar para cumplir sus propósitos. ¿No es así? Mientras tenga gente que engañar, tiene poder. Pero ¿qué pasaría si toda la gente que él usa se le murió? ¿Cuánto poder tiene? No tiene nada. Está atado. Es decir, el desatar y el atar de Satanás tiene que ver con que si los impíos están vivos o están muertos. Dice, el resto de los muertos no vivió sino hasta que terminaron los 1000 años, que significa que durante los 1000 años estaban ¿qué? Estaban muertos. Y por lo tanto, como estaban muertos, Satanás está atado porque no los puede usar, porque están todos muertos. Después de los 1000 años tornan a vivir y ahora Satanás es desatado. ¿Tiene otra vez qué? Tiene otra vez su poder. Y dice aquí, en el versículo 8, y saldrá a engañar a las naciones. Saldrá a engañar a las naciones. ¿Cuáles naciones? ¿Recuerdan el himno que estudiamos al comienzo de nuestro tema de hoy? Que cantaron los que fueron trasladados al cielo de entre los vivos, los que fueron liberados en el tiempo de angustia. ¿Qué cantaron ellos? Todas las naciones que vendrán y adorarán. Esto es futuro desde ese momento. No es en la segunda venida, es después, porque están cantando en futuro. Dice, adorarán y admitirán que tus juicios fueron verdaderos, que tus juicios son manifiestos, porque van a ver esa visión panorámica encima de la santa ciudad. Así que dice, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Cuántos granitos de arena hay en el mar aquí en Miami? No estamos en Miami, pero en Miami, ¿cuántos granitos de arena? Traten de contar nada más los granitos de arena en una mano. Obviamente este es hipérbole. Es decir, no significa que va a haber tanta gente como granitos de arena en todas las playas. Pero Dios está usando una ilustración donde dice que el número va a ser ¿qué? Inmenso. Es lo que quiere decir. Es el lenguaje hipérbole. Es decir, una exageración para enfatizar un punto. Y dice en el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Saben que nunca atacan la santa ciudad? Si ustedes leen Ezequiel, no lo vamos a hacer ahora, pero si leen Ezequiel 28, 2 al 10, y leen el conflicto de los siglos, el último capítulo, van a descubrir algo muy interesante, y en un momento vamos a ir más adelante en el capítulo 20 para que vean. Cuando están todos organizados en sus divisiones militares, listos para atacar la ciudad, es que Dios muestra ese gran panorama por encima de la ciudad. Básicamente el panorama es la historia del plan de salvación. Ahí entra en perspectiva el libro de Apocalipsis, capítulo 5, que tenía 7 sellos. Ese libro es el que se abre después de los 1000 años. En realidad es una historia universal. Todas las decisiones que la gente tomó dentro del curso de la historia que determina su destino eterno.
Y ese, en visión panorámica, dice la hermana White, ella vivió en tiempos cuando no había DVDs, ni había televisores, ni nada. Pero dice, en visión panorámica, es como si Dios va a mostrar, con una tecnología que nosotros no podemos entender, toda la historia de la raza humana dramatizada. Es como si Dios hubiera guardado en DVDs esa información para poder reproducir con lujo de detalles todo lo que pasó en la historia humana. ¿Cuánto creen ustedes que va a durar eso? 5 minutos, ¿verdad? No, porque en el conflicto de los siglos dice, comenzando desde Adán, en el huerto de Edén, hasta los últimos que vivirán sobre la tierra. Dice que se verá toda la historia de la raza humana y las decisiones que cada uno tomaron. Y ahora, por primera vez, escuchen bien, por primera vez en la historia, los impíos se van a dar cuenta que Dios es el bueno y Satanás es el malo. Y si leen Ezequiel 28, 2 al 10, van a encontrar que se van a volcar en contra de Satanás. Nunca atacan la ciudad. Los impíos mueren atacando a Satanás. Le dicen, tú eres un gran engañador. Nos hiciste pensar que nosotros estábamos bien y ellos estaban mal. Pero ahora que hemos visto la historia, exactamente como transpiró y cómo tú trabajaste detrás de la escena con tus ángeles para engañarnos, y por eso estamos fuera de la santa ciudad, dice, tú eres el culpable de nuestra perdición. Y dicen en el conflicto de los siglos que se lanzan contra Satanás y sus ángeles. Pero antes de eso, desciende fuego del cielo. ¿Y qué dice aquí en el versículo 9? Y de Dios descendió, ¿de dónde? Lo mismo que de Sodoma y Gomorra, ¿sí o no? Sí, de Dios descendió fuego del cielo y los devoró o consumió. ¿Qué significa devoró? ¿Sabe que a mí me gustaban mucho los candy bars, Snickers? Ya no los puedo comer porque me da dolor de cabeza, ya no. Chocolate y yo no somos muy buenos amigos. Pero antes comía Snickers, mi candy bar favorito. Y le digo que yo devoraba esos candy bars. ¿Cuánto creen ustedes que quedaba del candy bar después de devorármelo? No quedaba nada. Nada más el papel a donde estaba envuelto. Aquí dice que los impíos van a ser ¿qué? Devorados o consumidos. Es decir, ¿van a ser destruidos, sí o no? Claro que sí. Ahora llegamos al versículo que es problemático. Y muchos adventistas inclusive se van a sorprender de lo que yo voy a compartir ahora con ustedes. En el capítulo 20 y el versículo 10 habla luego, dice que los impíos fueron devorados, pero ahora hablemos del diablo y sus ángeles. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. ¿Son los mismos elementos de Sodoma y Gomorra? ¿Los mismitos, sí o no? ¿Desciende de Dios del cielo, sí o no? Claro que sí. ¿Sodoma y Gomorra todavía se están quemando? No. ¿Se apagaron? Sí. Entonces, si este fuego desciende de Dios del cielo y es fuego y azufre, ¿será que se va a apagar también? Se van a apagar los que están siendo consumidos, pero no el fuego, porque Dios es el fuego. Dice, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta. Dice, a donde estaban la bestia y el falso profeta, antes del milenio, porque ahí fueron echados antes del milenio. Y dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y algunos dicen, no ve, ahí dice claramente que el diablo que engañaba a la gente se va a quemar por los siglos de los siglos. Y yo quiero decirles esta noche que eso es verdad. Escuchen bien lo que les voy a decir. Cuando el fuego caiga del cielo para consumir a Satanás y a sus ángeles y a los impíos, no todos se van a quemar por igual.
La Biblia nos dice en Apocalipsis el capítulo 20 que cada uno será juzgado según sus obras. Es decir, la longitud del castigo dependerá de lo que la persona hizo mientras transitó el planeta Tierra. Es decir, que algunos impíos se van a quemar por más tiempo que otros. ¿Y quién es el que se va a quemar más largo que cualquier otro? Satanás y sus ángeles. Ahora escuchen lo que voy a decir. Y siempre que digo esto, surge gente que dice, a mí no me gusta eso. Me gusta que Dios, fuego caiga, ya todos desaparecidos. Pero eso no sería justo. ¿Que el diablo sufriera igual que los impíos? No, eso no es justicia. Que sufra Hitler lo mismo que un pecador que no le hizo daño a nadie pero no recibió a Jesús. ¿Es justicia eso? No. Eso no es justicia en ningún sentido de la palabra. Cada uno se quemará cierta longitud conforme a sus obras. El castigo será conforme a obras. Y hay personas que dicen, ay pastor, pero eso es salvaje. ¿Sabes lo que es más salvaje? Creer que se van a quemar para siempre. Eso sí es salvaje. Pero creer que cada uno se va a quemar de acuerdo a su conducta en esta vida es justicia. Y dicho sea de paso, también es misericordia. ¿Saben qué dice en el conflicto de los siglos? Que los impíos van a rogarle a Dios que los destruya. Porque no pueden habitar en la presencia de un Dios santo. Sería miserable para ellos vivir en la presencia de un Dios a quien no aman. Por lo tanto, ellos mismos dicen, destrúyanos. Entonces yo pregunto, si los impíos no tienen ningún problema en decirle a Dios que los destruya, ¿por qué nosotros tenemos algún problema con eso? Ellos mismos reconocen la justicia de su sentencia. Ahí es que tenemos el texto que leímos de Apocalipsis 15, donde dice todas las naciones. ¿Acaso no leímos naciones aquí? Todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios han sido ¿qué? Revelados o manifestados. Se van a revelar los juicios de Dios después del milenio, inclusive ante los impíos. Sí, la Biblia dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. El clímax, mis hermanos y hermanas, del gran conflicto entre el bien y el mal es cuando Satanás y sus ángeles mismos tengan que caer en sus rodillas y tengan que admitir que los juicios de Dios han sido verdaderos y justos. Ahora escuchen bien. No voy a leer las citas, pero en Primeros Escritos, página 290 y 291, léanlo cuando lleguen a la casa. Primeros Escritos 290 y 291, y también la página 293 y 294. La sierva de Dios tiene un comentario muy interesante en cuanto a la destrucción de los impíos. Ella dice que algunos impíos se extinguirán rápidamente. Dice que otros impíos sufrirán por muchos días. ¿Escucharon lo que dije? Algunos impíos se apagarán rapidito. Otros impíos, dice ella, que sufrirán muchos días. Ahora yo pregunto, ¿cuánto tiempo va a sufrir Satanás? Escuchen lo que les voy a compartir. Los que somos adventistas hemos oído del gran día de expiación, el Yom Kippur. Permítame repasar algo sobre eso para que podamos entender cómo es que Satanás va a sufrir un largo periodo de tiempo comparado con los impíos. Aún con los impíos que se queman muchos días, Satanás se va a quemar por mucho más tiempo. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Escuchen bien.
En el servicio del santuario en el Antiguo Testamento, durante todo el año, los pecados de Israel entraban al santuario. Cuando ellos los confesaban, se arrepentían y los confesaban, el animal era sacrificado y los pecados entraban durante todo el año al santuario. Yo pregunto, ¿era eso era un riesgo para ellos? ¿Tenían que sentirse todos preocupados porque los pecados estaban en el santuario? No. ¿Saben por qué no? Porque los pecados habían entrado por la sangre. Contar que los pecados entraran a través de la sangre, que se hubiesen arrepentido y confesado los pecados, y que el animal hubiese muerto por ellos, esos pecados entraban al santuario por la sangre del animal, la sangre del cordero. Los pecados estaban en el santuario, pero estaban cubiertos por la sangre. No tenían que preocuparse de nada. Pero ¿qué pasaba con las personas que no se arrepentían y no confesaban sus pecados? Esos pecados no entraban por la sangre al santuario. Ahora escuchen bien. Al final del año religioso judío, todos los pecados que habían entrado al santuario durante el año por la sangre, pecados que habían sido perdonados. ¿Oyeron lo que dije? Pecados que ya habían sido ¿qué? Perdonados por la sangre de Jesús. Todos esos pecados, ahora el sumo sacerdote entraba y agarraba todos esos pecados y los traía a la puerta del santuario y los colocaba sobre la cabeza del macho cabrío Azazel, que representaba ¿a quién? A Satanás, quien había originado e instigado esos pecados. Es decir, la responsabilidad final por todos esos pecados cae sobre el que originó y el que perpetuó el pecado. Ahora, hagamos un poquito de matemáticas. Si un pecador común y corriente se extingue rapidito, y otros pecadores que fueron como Hitler, que mató a 6 millones de judíos, se queman por muchos días, ¿cuánto tiempo se va a quemar Satanás? Escuchen bien. Satanás va a sufrir el castigo final por todos los pecados que él cometió, por todos los pecados de todos los que se salvaron. ¿Cuánto tiempo que fueron perdonados? ¿Cuánto tiempo sería eso? Mis hermanos y hermanas, siglos. Y no tengo ninguna, así dice Jehová, que dice siglos. Pero si ustedes hacen los cálculos, un pecador por sus pecados individuales sufre muchos días. Satanás por los pecados de todos los redimidos. De los redimidos. Él no los redime, ya fueron redimidos por la sangre. ¿Cuánto tiempo va a sufrir? La sierva de Dios dice que después que se apague el último impío, dice que Satanás seguirá viviendo por mucho más tiempo. Por eso aquí dice que Satanás será atormentado con fuego y azufre por los siglos de los siglos. No dice siglos de los siglos sin fin, pero está enfatizando que este será un periodo ¿qué? Largo. Y ustedes dicen, ¿y nosotros que dónde vamos a estar los redimidos? La sierva de Dios dice que vamos a estar sanos y salvos dentro de la ciudad. Ahora permítame leerles un último pasaje antes de terminar. Isaías 66. ¿Están entendiendo lo que estamos estudiando? Isaías 66. Y cuando yo le digo a mi esposa, le digo, oye, y le comparto esto, ella dice, yo no puedo creer eso. Que Dios vaya a quemar a alguna gente por tantos días y el diablo por tanto tiempo, no puedo creer eso. Yo le digo, bueno, no cuestionemos a Dios, porque se les va a dar un juicio y ellos van a admitir que la sentencia de Dios ha sido justa.
A veces nosotros no podemos entender las grandes cosas de Dios. Lo que pasa es que vivimos en un mundo donde todo es misericordia y nada es justicia. La gente no quiere escuchar sino puro amor, amor y misericordia. Una persona en la iglesia comete adulterio, roba, habla falso testimonio. Decimos, ay, no lo borremos, porque entonces lo corremos. Ya no hay disciplina. Porque hoy en día la gente no quiere hablar de la justicia de Dios, quiere hablar nada más de la misericordia de Dios. Dicho sea de paso, he mencionado que la destrucción de los impíos es un acto de misericordia. Isaías 66, 22 y 23. Los adventistas usamos estos textos muy a menudo, ¿verdad que sí? Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, o de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Pregunta, ¿usamos nosotros los adventistas este texto para enseñar que guardaremos el sábado en la tierra, en el futuro? ¿Usamos este texto? Claro que sí, pero ahora tenemos un problema. Nunca queremos leer el versículo 24. Como que cuando leemos el 22 y 23 decimos, ay, que nadie vea el 24. Pero si usted dice que el 22 y el 23 se aplican al futuro, usted también tiene que decir que el 24. No es honesto decir que el 22 y 23 sí y el 24 no, porque están conectados. Dice en el versículo 24, y, ¿qué indica la palabra y? Fíjense, van a ir de mes en mes, ¿y qué? Y de sábado en sábado a adorar delante de Jehová. ¿Y qué va a pasar después que vayan a adorar cada semana y cada mes? ¿Qué va a pasar? Y saldrán. ¿Saldrán de dónde? No de la ciudad directamente, sino del lugar a donde fueron a adorar a Dios, a donde está su trono, donde está el árbol de vida, porque vamos a ir a comer del árbol de la vida, vamos a ir a adorar delante de Él, y luego nos vamos a ir a donde vamos a vivir dentro de la ciudad. Dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Esto va a pasar por lo menos por días y por semanas y por meses, si somos honestos en la forma de leer el texto. Dice, porque su gusano nunca morirá. Dicho sea de paso, en el hebreo no dice su gusano nunca morirá. En el hebreo dice su gusano no muere. No dice nunca morirá, sino que dice mientras está el gusano comiendo no muere. Dice su gusano no muere, ni su fuego, dice en el hebreo, se apaga. O sea, el gusano no muere ni el fuego se apaga. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine de consumir todo lo que hay para consumir. Porque fíjense qué interesante. ¿A dónde sufren los impíos su castigo? En la tierra, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en que todos los impíos están en la tierra cuando sufren su castigo, cuando desciende fuego del cielo y los consume? Ahora, piénsenlo bien. Si los impíos sufren su castigo en la tierra, ¿cómo puede Dios hacer un cielo nuevo y una tierra nueva si los impíos se van a quemar sobre la tierra por la eternidad? La Biblia dice que Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero si los impíos sufren su castigo sobre la tierra y el fuego nunca se apaga, es eterno, se están quemando y quemando y quemando, ¿cómo Dios puede hacer una tierra nueva? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Así que dice, su gusano no muere, ni su fuego se apaga, y serán abominables a todo hombre. Elena White cita este versículo en esas páginas de primeros escritos que les mencioné. Ella sí no trata de ocultarlo ni esconderlo. Mis hermanos y hermanas, ese texto que dice que Satanás será atormentado con fuego y azufre por los siglos de los siglos, debemos entenderlo así literalmente. Va a ser por un largo periodo de tiempo.
durante el tiempo en que el pueblo de Dios estará dentro de la santa ciudad. Pero gloria a Dios, después que cada impío haya sufrido el castigo conforme a sus obras, después que Satanás y sus ángeles hayan sufrido su castigo de acuerdo a sus obras, la Biblia dice que serán reducidos a ceniza. Y Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva, y su pueblo habitará en medio del fuego consumidor, y el fuego no los consumirá. ¿Les quedó un poco más claro el tema del infierno? ¿Ve que no es como la gente cree? Pastor, ¿y cómo vamos a vivir en ese fuego? Le digo, la única forma que podemos vivir en ese fuego es si nos entregamos sin reserva alguna a Jesús. Donde ni siquiera nuestra vida es más importante que obedecer la voluntad de Jesús. Y hay una ilustración bíblica de eso con la cual quiero terminar. El rey Nabucodonosor levantó una gigantesca estatua, 90 pies de alto y 9 pies de ancho, toda de oro, dice la Biblia. Y mandó a llamar a todos los reyes y los capitanes, a los políticos, a los magnates de la tierra para la dedicación de la estatua. Cuando llegó el momento en que sonaron los instrumentos musicales, la Biblia dice que todos los que estaban presentes en el valle de Dura se inclinaron y adoraron la imagen de la bestia, porque por un tiempo Nabucodonosor vivió como bestia. Dios le enseñó grandes lecciones a Nabucodonosor. Le enseñó, por ejemplo, a ser vegetariano. Así que comía hierba del campo. Y a los 7 años se le aclaró la mente, a los 7 años, ¿verdad que sí? Pero de repente vienen los líderes religiosos de Babilonia. Le dicen al rey: oh rey, hay 3 muchachos que no se inclinaron. El rey dice: ¿qué? 3 que no se inclinaron, ¿quiénes son? Tráiganlos acá. Y los traen: Sadrach, Mesach y Abednego, Azarías, Misael y Ananías. Y el rey les dijo: ¿es verdad que ustedes no se han inclinado ante esa estatua, ante esa imagen que yo levanté? Los jóvenes dicen: sí, rey, es verdad, no nos hemos inclinado. Él dice: les voy a dar otra oportunidad. Cuando suenen los instrumentos, inclínense. Y si no se inclinan, les espera ese horno de fuego. Que dicho sea de paso, era un horno para cocer ladrillos, para construir. Pues esa es la construcción allá en el valle de Mesopotamia. En Palestina hay piedras. Se edifica con piedras porque por todas partes hay piedras. Mientras que allá donde está Irak hay asfalto, o sea, barro, y usan barro y los cocen. ¿Cuánto calor necesita usted para cocer un ladrillo? Terrible. Y los muchachos dicen: oh rey, ni siquiera le pidas a los instrumentos, a la banda que toque, porque nosotros no nos vamos a inclinar ante tu imagen. Nosotros adoramos a Dios y obedecemos nada más a Dios. Nabucodonosor dice: ¿usted ve en el fuego allá? Y ellos dicen: lo vemos. Pero para nosotros es más importante ser leales a Dios que nuestra vida. Y le dicen los muchachos a Nabucodonosor: el Dios a quien nosotros servimos puede librarnos del horno, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero luego no son presuntuosos, porque dicen: y si no nos libra, igual lo servimos a él. Mis hermanos y hermanas tenían una fe inquebrantable en Dios. Esa es la única clase de persona que va a permanecer firme en el tiempo de angustia. Así que Nabucodonosor mandó a llamar a unos hombres bien vigorosos de su ejército. Y si ustedes no creen que estaba caliente el horno, la Biblia dice que cuando esos soldados echaron a los 3 jóvenes en el horno, las llamas estaban tan calientes que ellos quedaron incinerados. Sí, porque algunos dirán: no, es que el horno no estaba muy caliente. Por eso los muchachos no tuvieron miedo. Igual que Daniel en el foso de los leones. O sea, no, los leones no tenían hambre. Que no tenían hambre. Después dice que los príncipes fueron echados y antes que tocaran el suelo, ya los leones estaban echando el banquete.
Así que echaron a esos 3 jóvenes en el horno de fuego ardiente. Nabucodonosor dice, misión cumplida. Entonces Nabucodonosor ve, porque había ventanillas allí en esos hornos donde cocían ladrillos, y Nabucodonosor le dice a sus consejeros, oye, nosotros no echamos ahí en ese horno a pez. Sí, oh rey, echamos 3. Pues yo veo 4. Y el cuarto es semejante al Hijo de Dios. Y alguno dice, ¿cómo Nabucodonosor sabía cómo se veía el Hijo de Dios? La hermana Guay lo explica. Y es que Daniel había ya tenido contactos con Nabucodonosor en el capítulo 2 y le había dicho qué apariencia tenía el arcángel Miguel, quien es el que se presentaba en esa forma como Dios en el Antiguo Testamento con su pueblo. Y Nabucodonosor grita, Sadrach, Mesach y Abednego, salgan del horno. Y los 3 muchachos salen caminando del horno. Y fíjese que no podrían haber salido caminando, porque la Biblia dice que fueron atados de pies y de manos, echados en el horno. Lo único es que se quemó fueron las sogas. ¿Y usted cree que Dios nos libra de verdad? Dice la Biblia que no se quemó ni un cabello de su cabeza y ni olían a humo. ¿Cómo pudieron subsistir en medio de ese fuego consumidor? Que es un fueguito, nada más. ¿Cómo pudieron subsistir? Mis hermanos y hermanas, porque tenían una fe inquebrantable en Dios. Porque para ellos Dios era más importante que su vida. Yo a veces me pregunto, muchos adventistas que dicen, ay pastor, yo tengo que trabajar el sábado, porque ¿cómo sostengo a mi familia? ¿Qué le hace pensar a usted que si no está dispuesto de perder el trabajo por el sábado, de repente después va a estar dispuesto a perder la vida? Algunos miembros dicen, ay pastor, a mí no me alcanza el dinero para diezmar. Si no están dispuestos de entregar el 10% a Dios, ¿qué les hace pensar que van a entregarlo todo cuando los vayan a matar? El que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. La Biblia dice que debemos desarrollar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él también es puro. Solamente los que tienen un carácter puro podrán habitar con el fuego consumidor. ¿Saben ustedes, y termino con esto, en Mateo capítulo 3, Juan el Bautista dijo algo muy interesante. Habló de 2 fuegos. ¿De 2 fuegos? Sí. Dijo que cuando el Mesías viniera, iba a bautizarnos ¿con qué? Con el Espíritu Santo y con fuego. Pero luego dice que los impíos serían echados al fuego y serían destruidos en el fuego. Entonces, ¿cuántos fuegos predicó Juan el Bautista? 2. El fuego del Mesías, que es el Espíritu Santo que consume el pecado, y el que no permite que el Espíritu Santo entre a su vida para consumir el pecado, el fuego lo consumirá a él. Ahora estamos preparándonos para vivir en la presencia de un Dios santo. ¿Cómo es que podemos nosotros sentarnos delante del televisor a ver esas telenovelas en Telemundo y Univisión? Sí, nosotros también recibimos esos canales en Fresno. ¿Qué se enfatiza allí? Adulterio, fornicación, mentira, violencia, odio, divorcio, muerte. ¿Creen ustedes que Jesús se deleitaría en sentarnos al lado nuestro para ver eso? Para mí es increíble que hay directores de jóvenes de conferencias que están diciendo que no hay ningún problema con llevar a los muchachos al cine. ¿Qué hay bueno para ver en el cine? Nada. Hollywood no produce nada bueno. Nada. Está lleno
lleno de violencia, de sexo ilícito, de mentira, de malas palabras. Ojalá pasáramos más tiempo con la palabra de Dios. ¿No creen ustedes que sería más productivo, en vez de ver la novela por 1 hora, estudiar la Biblia por 1 hora? El rey David dijo: tu palabra he ocultado en mi corazón para no pecar contra ti. Nuestra vida es purificada en el lavacro de la palabra. Jesús dijo de sus discípulos: ellos están limpios por la palabra que yo os he hablado. Es decir, la palabra de Dios, mis hermanos, cuando pasamos tiempo con la Biblia, cuando pasamos tiempo en oración, la Biblia purifica y limpia nuestra vida. Es decir, consume el fuego del Espíritu Santo, el pecado en la vida, de tal manera que tengamos un carácter a prueba de fuego. Y eso es lo que Dios está esperando de esta generación final. Ojalá que al terminar esta actividad de estos 4 días hayamos tomado la determinación firme de que vamos a dedicar tiempo a Jesús. Mientras más lo contemplamos, más llegamos a ser como Él. El apóstol Pablo dice que mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su misma semejanza. Oh, mis hermanos y hermanas, qué lindo será ese día cuando el pueblo de Dios refleje el carácter de Jesús. Estaremos entonces listos para la traslación. Estaremos listos para vivir en la presencia de Dios, de la gloria de Dios, que es fuego consumidor. Ojalá esa sea nuestra experiencia. Oremos. Padre, te damos gracias por la claridad de tu santa palabra. Te pido, Señor, que hables a nuestras conciencias para que sintamos el deseo intenso de reflejar el carácter de Jesús. Padre, te ruego que nos ayudes a odiar el pecado y amar a Jesús. Ayúdanos a cambiar nuestros hábitos, porque nosotros no podemos hacerlo. Danos el deseo, tanto el querer como el hacer, Señor, porque nosotros no podemos. Prepara un pueblo para habitar en la presencia tuya para siempre. Gracias te damos, Señor, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.